codificación. No sé si de pronto vieron también algo con Ernesto al codificar, por ejemplo, la variable género, que tiene dos categorías, femenino y masculino. Entonces al femenino lo podemos codificar como 1 y 2, el masculino. No queriendo decir que la variable sea cuantitativa, sino que es una variable cualitativa y que está codificada. Creación de variables a partir de ya existentes, la creación de la base de datos, que con Ernesto trabajaron en una base de datos, el diseño del plan de información, que es decir, bueno, o sea, a la variable edad le vamos a calcular la media, la mediana, la moda. A la variable género también la vamos a cruzar con la variable edad, y entonces, así como aprendieron hoy, hacer una tabla cruzada, y entonces vamos a buscar de pronto alguna asociación entre el género y la edad, por decir algo. O si estamos estudiando hábitos de fumar entre los géneros, entonces vamos a buscar una asociación entre el género y el hábito de fumar. Bueno, y también miramos la estrategia de la publicación en la investigación. La estadística sirve para todo esto. Es decir, lógicamente que un investigador principal pues tiene todo el conocimiento del marco teórico y de todo esto, pero en la parte de resultados y en la parte de estadística siempre hay algunas inquietudes que de pronto necesitan del estadístico para poder publicar bien. Entonces el estadístico estaría, o más bien la estadística estaría pues allí como apoyando ese proceso de la publicación de los resultados. Esto es lo que ya les dije, que el diseño y desarrollo del plan de análisis de datos se haría con base en los objetivos y en las hipótesis de investigación. ¿Ustedes investigan bastante o así más o menos? Entonces ya los que investigan bastante pues saben que siempre vamos a tener unas hipótesis de investigación, que la estadística les va a presentar unos métodos y que son los que vamos a ver aquí para poder validar esas hipótesis, y que esas hipótesis de investigación las vamos a llevar a unas hipótesis estadísticas. Eso es lo que haríamos en el plan de análisis, mirar cuáles son las hipótesis y cómo las vamos a probar. Dime. ¿Y eso lo vamos a hacer en el SPSS? Sí, a mí me gusta más el SPSS. Ernesto me comentaba que había dificultades en el sentido de que no todos tienen el SPSS, pero la verdad es que ustedes lo pueden conseguir, inclusive lo pueden bajar de internet. Y además a mí me gusta más el SPSS porque hay muchas revistas que cuando van a publicar les exigen que los datos hayan sido procesados en el paquete estadístico SPSS. SPSS tiene un complemento que se llama PEIMOS. Sí. ¿De pronto lo vamos a ver? No, ese no lo vamos a ver. Ese es de métodos avanzados de estadística. Uy, profe, pero usted va. Ese sí, que yo leí nivel 2 del micrófono. en el rincón del vaso. Yo sí creo que sí, son métodos avanzados. Ahorita les voy a mostrar unos métodos avanzados. No vamos a ver. No lo muestre porque no es el conozco. Bueno, ahí les decimos que entonces, de acuerdo con los objetivos, las hipótesis de investigación, entonces miramos cuáles son los procedimientos estadísticos que son más recomendables para procesar esa información y obtener los datos. Y bueno, y la estrategia de publicación, lo que ya les decía. Mire, a mí me ha pasado, por ejemplo, un investigador y yo estoy bien ocupada, entonces, listo, yo le paso los resultados, pero muchas veces necesita prácticamente que uno mismo le escriba los resultados, aunque le digo, uno lo escribe solamente desde la estadística. Que los pase de la estadística de español. Sí, no, pero los análisis que hacen las personas de la ciencia, yo me quedo aterrada. Los análisis que hacen pues de esos resultados, uno les dice, mira, este promedio, por ejemplo, de la motivación está entre tanto y tanto. Ay, sí, mira que ya empiezan a relacionar sus teorías y a relacionar la observación que hicieron, y es muy agradable. Pero entonces, de todas maneras, se necesita ahí pues como el complemento, no es llegar, sacar unos resultados y listo, esos resultados están hablando, esos resultados dan mucha información, esos resultados son como, digamos, la clave en las publicaciones y en las conclusiones y en todo esto. Entonces, bueno,
ahora sí, pues como tenía lo que yo les quería mostrar un poquito así como de la estadística y la investigación, entonces ya pues queda un poquito claro, ¿cierto? Que lo más importante siempre desde que se comienza el proyecto de la investigación, siempre tener unas bases estadísticas. Si no tienen el estadístico, que debería estar dentro de todo grupo de investigación, si no está el estadístico, por lo menos tener unas bases muy firmes acerca de cómo voy a construir mi instrumento de recolección de datos, que tiene que estar ligado a los objetivos, al problema, la definición del problema, a las hipótesis que quiero probar. Y luego, cuando ya tengo toda mi información, porque el trabajo de campo también es otra cosa, es otra etapa muy importante dentro de la investigación. Si yo hago una mala recolección de la información, ¿cómo serán mis resultados? Malos. Es decir, también cuando estoy recopilando información, tengo que estar muy pendiente de que la información, de que los que están encuestando, los que están recopilando la información, realmente estén haciendo su trabajo bien. Si no, mi información va a ser mala, mis resultados van a ser malos, mi investigación va a ser un desastre. Entonces, desde ese momento que estoy, digamos, haciendo el diseño de mi investigación, tengo que estar pensando en cómo va a ser la recolección de los datos, cómo va a ser mi diseño el instrumento para recopilar los datos, qué plan de análisis voy a tener, que realmente si yo quiero probar asociaciones, si quiero probar algunas diferencias, en fin, que eso lo vamos a ver aquí en el curso, pues en este módulo de inferencia. Eso básicamente era lo que les quería dar al inicio como la introducción al módulo. Y ahora pues sí hablamos entonces de lo que es inferencia estadística. Entonces la inferencia estadística, a mí siempre me gusta hacer un dibujito de lo que es la inferencia estadística, porque eso con el dibujito casi nunca se pierde. Entonces yo tengo aquí una población muy grande. Siempre que yo hablo de una población y cuando la población es finita, yo llamo al tamaño de la población, la llamo con N, tamaño poblacional, N mayúsculo. Como esta N es tan grande, entonces a mí me queda muy complicado incluir en mi estudio a todos los elementos de esta población. Pongamos una población de personas, muchísimas, el N tiende a infinito, es grandísimo. Entonces yo lo que hago es, con unos métodos de muestreo, seleccionar unas unidades de acá, de esta población, traerlas acá afuera, a esto que le voy a llamar una muestra, y que lógicamente tengo que tener unas técnicas muy finas de muestreo para poder que esta muestra cumpla con las características de ser una muestra representativa de toda esta población. Y a esto yo le calculo lo que le llamamos la media, que ustedes lo aprendieron a calcular, le calculo una proporción, por ejemplo, le calculo la varianza. Y todo lo que yo encuentre aquí, lo traigo, lo extrapolo para acá, para esta población, y esto es lo que yo le llamo inferencia estadística. O sea que la inferencia estadística lo que hace es llegar a conclusiones válidas para toda esta población a partir de una muestra que le llamamos una muestra óptima y representativa. Cuando hablamos de muestra óptima, quiere decir que estamos haciendo referencia al tamaño de la muestra, N, lo llamamos N mayúscula, N minúscula, esto es el tamaño muestral. Este N tiene que ser calculado de manera científica. Hay una fórmula que la vamos a aprender aquí en el curso, en el módulo. Porque si mi muestra es tan pequeñita, es muy pequeñita, por ejemplo, si esta población es muy grande y yo saco aquí una muestra de 5 elementos, ¿ustedes creen que con eso yo voy a poder llegar a conclusiones válidas para toda esta población? No podría hacerlo. Hablamos de una muestra representativa también, quiere decir que esa muestra realmente esté representando las características que tiene la población.
A uno llegan y le dicen, mira, estoy haciendo un estudio de cualquier cosa, necesito que me diga, que necesito sacar una muestra representativa, ¿cuántos incluyo en la muestra? Esa pregunta estaría mal formulada, porque cuando hablamos de la muestra representativa estamos hablando más bien de estas técnicas, de este método que me va a permitir sacar la muestra con las características que esta población tiene. Entonces, cuando hablamos de muestra representativa, es que realmente representa esta población. Y ya cuando hablamos cuántas unidades debo incluir en mi estudio, estaríamos ya hablando allí del tamaño de la muestra. Entonces, son dos cosas diferentes. Entonces, esto es lo que hacemos. Ahora, prácticamente en nuestra vida es de inferencia. Nosotros vivimos hacer inferencia todos los días y a toda hora. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al médico y nos dicen, mire, yo creo que a usted le falta hemoglobina, vaya y se hace un examen al laboratorio. Nosotros vamos y nos sacan toda la sangre. No, cierto que no, nos sacan 5 centímetros y con esos 5 centímetros nos estudian todos los 6 litros de sangre que recorre por nuestro cuerpo. Y son, digamos, unas conclusiones válidas. Eso es lo que nosotros vamos a hacer con los datos. Ustedes en este momento ya aprendieron a hacer esta estadística descriptiva. Ahora vamos a aprender es cómo eso que tenemos allá lo vamos a extrapolar aquí. Lo que dice allí, si el conjunto de datos proviene de una muestra seleccionada de manera no aleatoria, o sea, si estas técnicas de muestreo no son unas técnicas buenas, entonces yo no puedo extrapolar aquí. Estarían malas mis conclusiones y haría caer un edificio, haría quebrar una empresa, haría enfermar a una persona, porque mis conclusiones no fueron varias, porque mi técnica de muestreo no estuvo bien. Es como cuando en el laboratorio nos dicen, mire, tenemos que repetir el examen porque la muestra está contaminada. O sea, esa muestra no me sirvió para concluir en toda la sangre que hay. Y así, nuestra vida siempre es de inferencias. Cuando nos vamos a la ducha a bañar, metemos la mano y si está el agua muy caliente, ahí mismo tomamos una decisión, hay que mejorar la temperatura del agua. Y si no, pues listo. Lo que tenemos que hacer. Bueno, eso es la inferencia estadística. Antes de aplicar la inferencia, cuando tenemos el conjunto de datos de la muestra, lo que tenemos que hacer es lo que ustedes ya aprendieron, a sacar las medias, la mediana, la moda, mirar la tendencia, la forma de la distribución. Ernesto les decía ahorita, la distribución normal es la más importante de todas las distribuciones y es verdad, con eso es que vamos a trabajar todo este tiempo, aunque hay otras, ahorita las vemos. Hay otras, pero la distribución normal es uno de los supuestos teóricos que tenemos que manejar dentro de nuestro curso, dentro de este módulo. Entonces, a través de la estadística descriptiva, ustedes pueden ver la forma de la distribución. Si ven que tiene una forma de campanita, ya pueden pensar que entonces es una distribución normal, ¿cierto? Cuando hacen el histograma o cuando sacan la media, la mediana y la moda. Bueno, para poder desarrollar este módulo necesitamos unos conceptos que son muy básicos. Yo no sé, ¿ustedes tienen alguna idea de lo que es, por ejemplo, la población? Todo el tiempo hablamos de la población aquí. ¿Qué es una población? Es un conjunto de elementos o unidades de interés en un estudio sobre los cuales se desea información y hacia los cuales se generan las conclusiones. Bueno, realmente una población puede ser animales, personas o cosas, porque normalmente uno tiene la idea de que la población son personas, pero una población puede ser aquí la población de árboles de la universidad, la población de... ¿De qué? Ardillas, en fin, eso es una población. En las empresas la población de las máquinas, los productos, ¿sí? Eso son poblaciones. Listo. La población puede ser finita cuando todos los elementos lo podemos contar. O sea, miren, cuando yo digo aquí el tamaño de la población es de 2.300 empleados, esta es una población finita, puede contar los elementos de esa población. El N es conocido y es infinita cuando este N
no sabemos qué tamaño es este n cuando tiende a infinito. Es muy grande, pero no podemos determinar cuánto es. Y la población puede ser también homogénea o puede ser heterogénea. Mire, una población homogénea es cuando todos los elementos tienen características muy similares. No digamos iguales porque realmente no, en este mundo no hay nada igual. Similares. Por ejemplo, si nosotros hablamos acá de los estudiantes del pregrado, es una población, digamos, si vemos, y normalmente tenemos como que determinar las variables que nos van a importar o que nos van a interesar en nuestro estudio. Por ejemplo, si una de las variables va a ser la edad, el estrato socioeconómico, ¿cómo creen que es la población de los estudiantes del pregrado en cuanto a esto? Sería una población homogénea. Más, acá no hay estudiantes en el pregrado que tengan 80 años, ni hay estudiantes que tengan 5 años. Hay estudiantes que están entre los 16, digámoslo así, hasta los 22, 23, 25. O sea, es una población homogénea. Y heterogénea es cuando hay una, digamos, una diferencia muy notoria entre los elementos. Vamos a hablar de una población y me van a decir cómo es ese tipo de población. Vamos a hacer un estudio, vamos a evaluar la calidad de los servicios que presta la cafetería central, esa que está por allá, donde almorzamos. ¿Cuál? Isabel se llama Isabel. Ay, yo no tenía conocimiento de cómo Isabel. La población objeto de estudio es toda la comunidad universitaria que va y utiliza los servicios de la cafetería. ¿Cuál es esa población? Alumnos, profesores, administrativos, visitantes. ¿Cómo es esa población? Heterogénea. Hay unos grupos que tienen unas características dentro de esos grupos, pero diferentes a otros. Esa es una población heterogénea. La población yo la debo conocer muy bien porque a partir de, a ver, si yo defino bien mi población, yo no voy a tener dificultades en saber si este elemento pertenece o no a esa población y si lo puedo incluir en mi estudio. Si la defino bien, y la tengo que analizar para ver si es homogénea, heterogénea, finita, infinita, para poder hacer el procesamiento de los datos. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un diseño de muestreo, si mi población es homogénea es muy facilito, pero si mi población es heterogénea ya es más complicadito porque tengo que hacer un muestreo que se llama muestreo estratificado. Entonces, por eso es muy importante siempre identificar la población. Cuando nosotros calculamos unos estadísticos, unos indicadores de los elementos de esa población, los llamamos parámetros. Dice ahí término con el cual se identifica un indicador que puede ser de tendencia central, de dispersión, de posición, pero si es de la población los llamamos parámetros. Por ejemplo, aquí yo les hablaba de X barra, de P pequeña, de S. Si yo estuviera hablando de eso, de la misma media en esta población, recordemos que esto es una población, aquí ya estaría hablando de este parámetro que se llama ¿cómo? La media poblacional. O este otro que ¿cómo se llama? La desviación estándar. Siempre yo tengo que identificar el parámetro y ahorita les digo cómo se llama ese. O sea, siempre que calcule con la población, lo va a llamar parámetro. Por ejemplo, si yo voy a calcular, yo digo, mi población objeto de estudio son todos los estudiantes del diplomado de la estadística aplicada a las ciencias sociales, es mi población de estudio. Y empiezo a preguntar edad, calculo la edad, calculo la media. ¿Eso es un parámetro? Sí. A eso le llamaríamos parámetro y los llamaríamos, ¿los llamo X barra? Los llamo mu. La edad promedio es de 30 años, por decir algo. Eso es un parámetro. Bueno, ahí está, edad promedio de las mujeres colombianas, estatura promedio, proporción de colombianos de ojos azules. Bueno, censo, pues, ¿qué es un censo? Cuando en el estudio incluimos todos los elementos de la población. Aquí en esta es mi población y yo encuesté o hice una observación a los 2.300 empleados de esta población. Eso es un censo.
hacer un censo es muy costoso. Por eso la estadística es muy bonita. Les dice, no, tranquilos, no gasten tantos recursos, no gasten tanto dinero, tantos encuestadores, no gasten tantos equipos allá procesando información de la población de esos 2.300. Yo les voy a permitir, a través de la estadística, le dice a uno, yo le voy a permitir que saque un pedacito de esa población. Estudia esa población bien en concreto y lleve todos esos resultados a... Estudie la porción de la población que sacó, estúdiela bien y lleve todos los resultados a la población. Muestra qué es. Un grupo de casos seleccionados de esa población. Exacto. Un subconjunto de elementos de la población. Ahora, ¿una muestra podrá ser infinita? Nunca, ¿cierto? Nunca, porque este es el tamaño de muestra que siempre vamos a sacar para poder tener, digamos, los elementos que son óptimos para llegar a conclusiones válidas para acá. Ahora, ¿qué dice ahí? Es una parte de la población o subconjunto de elementos extraídos de dicha población seleccionados a través de un método de muestreo específico, con el objeto de investigar todas o parte de esas características de la población. Ya les decía aquí también que esto necesitamos unas técnicas de muestreo, que también lo vamos a ver más adelante. Estas técnicas de muestreo que me van a permitir sacar una buena muestra, si no, eso no sirve, solamente serviría para la muestra. Ahora, esto sí, la muestra puede ser no probabilística y esa muestra es la que es cuando las unidades muestrales son seleccionadas a partir de un criterio particular del investigador. Eso se llama muestreo no probabilístico. Por ejemplo, si yo soy un psicólogo, ¿quiénes son psicólogos acá? Si yo soy un psicólogo y yo tengo en mi consultorio unos pacientes que tienen depresión mayor, por decir algo, y yo voy a hacer un estudio sobre depresión mayor, yo digo, estos pacientes que yo tengo aquí los conozco, yo sé que ellos me van a responder todas las preguntas que yo tengo, ¿no? Ellos van a hacer mi población de estudio, mi muestra de estudio, 7 pacientes que tiene ahí. Eso es un muestreo no probabilístico, fue por conveniencia del investigador. Ese tipo de muestreo no cumple con estas técnicas de muestreo que me van a permitir sacar conclusiones para acá, no lo puedo hacer. O sea que ese muestreo no probabilístico o esa muestra no probabilística no me permite llegar a conclusiones válidas para toda la población, no puedo hacer inferencia con ellos, solamente puedo llegar a nuevos conocimientos, pero con esa muestrija que tengo allí. Ahora, la muestra probabilística es cuando utilizamos la probabilidad. A ver, si nosotros estamos 3, 6, 9, 10 estudiantes, si nosotros utilizamos la probabilidad para sacar en mi muestra un estudiante, ¿cuál sería la probabilidad de que salga, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Andrés. ¿Cuál es la probabilidad de que salga el profesor Andrés? 10%. 1 de 10. Y así, cada uno sería uno. Si él sale y ya se me queda allá, ¿cuál sería la otra probabilidad? La siguiente. 1 de 9, así sucesivamente. O sea que utilizamos la probabilidad. Ahora, y utilizamos también un método de selección aleatoria. Que el método de selección aleatoria es usando números aleatorios o lo que hacemos, por ejemplo, con las balotas, o cuando, por ejemplo, nosotros cogemos en una listica y ¿qué? Vamos a jugar amigo secreto y colocamos los nombres de todos allí en un papelito y luego lo echamos en una bolsita y luego sacamos aleatoriamente. Eso es un muestreo probabilístico aleatorio. Y bueno, y la muestra representativa, que ya lo habíamos dicho,
ahí dice, vea, se logra con un método de selección aleatoria. O sea, ¿quién realmente me va a garantizar a mí la representatividad de esta muestra? Me lo va a garantizar el método de muestreo aleatorio que yo utilice para seleccionar la muestra. O sea que yo no voy a decir, no, pues, a ver, como yo soy amiga aquí de fulano y sultano, pues que ellos vengan a mi estudio. No, yo voy a hacer un método de selección aleatoria con los números aleatorios. Excel, por ejemplo, genera muchos números aleatorios. Yo puedo seleccionar una muestra con números aleatorios de Excel. Hay tablas también de números aleatorios. Bueno, hay muchos métodos para seleccionar aleatoriamente. Entonces, esa selección aleatoria me garantiza esta representatividad de la muestra. Y el tamaño óptimo, pues me estaría indicando el número de elementos que debo incluir en mi muestra para poder sacar conclusiones para toda esa población. ¿Cuáles son las ventajas de la muestra? ¿Cuáles son? Todas esas que hay ahí, vean. Facilidad para recopilar la información. No es lo mismo ir a encuestar a 2.300 unidades de acá que encuestar a 500, por ejemplo. Porque gasto menos encuestadores, menos papel, menos equipos, menos tiempo. Entonces, facilidad de la recopilación de la información, validación de los datos, resultados en menor tiempo y mejor control del estudio, por lo que se hace muy confiable. No es lo mismo yo controlar a unos encuestadores que me están haciendo 500 encuestas que controlar las 2.300. Claro que cuando toca, ¿cierto? No, porque es que hay muestras muy grandes, aunque la muestra tiende a estabilizarse con cierto tamaño de la población, ella tiende a estabilizarse. Ahora veamos qué es un estadístico o estimador o estadígrafo. ¿Hay posibilidad de confirmar que la muestra, digamos, es la adecuada, es la que uno necesita? ¿O es solamente llamando a los 2.300 personas? Mira, te voy a destacar. Un estudiante quiere saber por qué los estudiantes prefieren esa cafetería central, la Isabel. Sí. Entonces ella fue al mediodía, tenía como mediodía y 4 de la tarde, a encuestarlos, porque pues es estudiante de segundo semestre, preguntándoles por qué la prefieren. ¿Sí? O sea, a las 4 de la tarde. A las 12 y a las 4 de la tarde. Si era por los precios, si era por la variabilidad del menú, qué era. Pero resulta que todos los que encuestó son beca y sesos. Entonces los beca y sesos es que tienen que ir allá porque no les toca, no hay opción. Entonces yo le decía, no, pero si todos de los 50 que preguntaste, 40 son beca y sesos. Pues ellos, ¿por qué tienen que ir? Uno no sabe cómo buscar, digamos, cuáles son las otras respuestas de por qué van a esa cafetería. Es que por eso es que la muestra tiene que cumplir con que sea representativa. No solamente van los ICESUS a la cafetería, no, van muchas otras personas. Entonces, yo tengo que hacer el diseño del muestreo, y el diseño del muestreo no es solamente calcular el tamaño de la muestra, no. El diseño del muestreo es saber cómo tengo que acercarme yo a mis unidades muestrales para poder obtener la información de ellas. Por ejemplo, eso que le pasó a ella es un caso, eso es lo que uno llamaría una muestra sesgada. Sesgada quiere decir que fue en el momento en que estaban los ICESUS almorzando, ¿cierto? ¿Y no debió haber hecho primero una identificación de la población? Sí, claro. Tiene que definir muy bien la población. población. Perdió el tiempo sabiendo que sí es la verdad, ¿no? O sea, la mayoría de la gente que almuerza ya malos profesores. Y es que, por ejemplo, eso que pasó, pasa muchísimo. Mire, están haciendo un estudio de un sondeo de voto y van y se ubican todos por ejemplo, por Unicentro. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, cuando estaba el presidente, estaban los que se habían lanzado, los candidatos, estaba pues Santos y quienes más eran, y Mocus? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, ahí por la Universidad del Valle se iba a mostrar una intención de voto a favor de Santos? ¿Cierto que no? Eso es un mal diseño del muestreo. Entonces siempre hay que hacer un diseño de muestreo, que se llama diseño del muestreo, para poder identificar muy bien la población,
de acuerdo con mis objetivos del estudio, cómo voy a abordar esa población, cómo voy a hacer la selección. ¿Sí? Eso es lo importantísimo en una investigación. Mire, yo sí les recomiendo muchísimo. La estadística, digamos que es como el alma de las investigaciones. Hay que tener mucho cuidado con todas estas partes que tocan con la estadística. Bueno, hablábamos de un estadístico o estimador. Entonces, ahí dice que es una medida que hace referencia a un indicador, pero de la muestra. Por ejemplo, ¿cómo llamaríamos entonces a X barra? Por medio de la muestra. La llamaríamos un estimador, o un estadígrafo, o un estadístico. Eso lo vamos a tener muy claro acá. ¿Por qué? Porque es que, a ver, yo tengo aquí unos parámetros que digamos que son los más conocidos parámetros y estadísticos o estimadores. Entonces aquí, por ejemplo, tengo mu, que es la media poblacional. Media poblacional. Y aquí tengo un estadístico que es X barra, que es la media ¿qué? Muestral. Aquí, por ejemplo, tengo otro que es la varianza. Varianza poblacional. ¿Por qué al cuadrado? ¿Ese es al cuadrado? Sí, poblacional. Y aquí la llamo S al cuadrado. Es la varianza muestral. Aquí, por ejemplo, también tengo la proporción, que la puedo llamar P, o inclusive hay autores que la llaman pi, así. Pero es que esto tiene el problema de que los estudiantes la confunden con 3.14, pero esto es una letra griega que es una proporción. Esto es una proporción poblacional. Proporción poblacional. Y aquí la vamos a llamar P pequeñita o P gordita. Proporción muestral. Básicamente esos son los parámetros y los estimadores más usados. Entonces siempre tenemos que diferenciar si es de la muestra, son esos estimadores que hay allá. ¿Por qué los llamamos estimadores? Miren, yo les decía aquí, traemos esta parte de esta población, nos la traemos para acá. A ello le calculamos la media, la proporción, la desviación estándar. Y luego sacamos conclusiones para acá. Eso que estamos haciendo se llama una estimación. O sea que yo aquí realmente lo que estoy diciendo es, vea, lo que yo encontré aquí, entonces tráigame para la... Y le coloco aquí un gorrito para saber que es estimado. O sea, esta media que yo encontré, que fue de 30 años, tráigamela para acá. Entonces, yo ya puedo decir, la edad promedio de los habitantes, por ejemplo aquí, la edad promedio del curso es de 30 años. Uf. A ver, yo hago un diseño de muestreo bien bonito, voy encuesto los estudiantes de aquí de pregrado, saco una muestra de 100 estudiantes, a esos 100 estudiantes le calculo la edad y encontré una edad de 20 años. Si yo hice unas buenas técnicas de muestreo, un buen diseño de muestreo, yo puedo decir, y con un nivel de confianza que también lo vamos a ver más adelante, yo puedo decir, mire, la edad promedio de los estudiantes es de 20 años, o sea, aquí ya no va a ser, o sea, que mu va a ser igual a 20. Por eso, esta X barrita, que lo hice a través de X barra, por eso se llama estimado. Eso se llama una estimación puntual. Bueno, entonces aquí hay, pues, nos queda claro, cuando involucro todos los elementos de la población y calculo un indicador, que puede ser la media, la mediana, la moda, cualquier cosa, pero proveniente de la población, ¿cómo lo llamo? Parámetro. Cuando lo hago de la muestra, lo llamo estadístico, o estadígrafo, o estimador. Bueno, eso es lo mismo. Que existen indicadores estadísticos para describir el comportamiento de la variable en la población, que los llamamos parámetros. Y medidas con el mismo nombre obtenidas de la muestra. O sea,
pero que los llamamos estimadores. ¿Cuál es el mismo nombre? Pues la media. ¿Cuál es el mismo nombre? La proporción. Pero uno es un estimador y otro no. Realmente, mire, realmente los parámetros nunca los conoceremos. Eso sí es lo que nunca vamos a conocer, porque si yo quisiera conocer los parámetros tendría que hacer censo. Entonces, por eso es que yo los estimo a través de la muestra. Por eso se llama estimador. Entonces, los estimadores son unas variables aleatorias sujetas a una distribución de probabilidad, que puede ser la normal, puede ser la chi, puede ser una F, ahí las escribí, puede ser la T-student. ¿Les suena alguna? ¿Cuál? La T y la normal, que la acabaron de ver también. Chi cuadrado, la F. Todas estas son las que vamos a usar aquí. En este módulo lo vamos a usar. Ji o chi. Es lo mismo, la podemos encontrar como ji cuadrada, así. Así, vean, ji cuadrada. Ji cuadrada. Y es lo mismo que una chi cuadrada. Así. La llamamos así, chi cuadrada. Chi cuadrado, una T-student, una normal, una F. Esas son las que vamos a usar. Y hay muchas más, hay muchas otras distribuciones. Pero nosotros aquí en el curso o en este módulo vamos a usar estas. Bueno, algunos métodos de estadística diferencial son la estimación de parámetros, que nosotros le llamamos una estimación. Estimación de parámetros. Es decisión, a eso lo llamamos decisión cuando vamos a probar hipótesis, de si decidimos aceptarla o no aceptar la hipótesis que hemos planteado. Análisis de correlación o asociación entre variables y predicción. Prácticamente nosotros vamos a ver esas cuatro aquí en el curso. La parte de correlación y de predicción, por ejemplo la predicción la van a ver con Ernesto, que es la regresión. ¿Predicción o regresión? Sí. Y el análisis de correlación pues es buscar una asociación, que eso es, ustedes que son de las ciencias sociales saben que encontrar la asociación. Profe, vamos a hacer regresión, cuidado Rafa que te van a devolver a tu casa. Es que la estadística vea, mejor dicho. Bueno, sí, ustedes van a ver regresión con Ernesto. Conmigo van a ver correlación o asociación entre variables. Que ustedes como de las ciencias sociales saben que es muy importante poder identificar de las ciencias ocultas, ¿no? Poder identificar algún tipo de asociación entre variables, por ejemplo, entre el desempeño escolar de los niños y el acompañamiento de sus padres, ¿sí? Entonces una asociación allí, eso es muy importante, se encuentran pues, algunas conclusiones y cosas muy importantes. La estimación pues, puede ser puntual y por intervalos de confianza. La decisión son las pruebas de hipótesis, vamos a aprender a plantear la hipótesis nula, la hipótesis alterna, a verificar el error tipo 1 y el error tipo 2 y a interpretar el valor P, que eso es importantísimo, el valor P en las investigaciones. Yo no sé si ustedes han trabajado con el valor P, alguno de ustedes. Es lo más importante en las investigaciones. Dentro de la estimación, pues vamos a estimar medias, proporciones, así como las que tenemos allí. Medias, proporción, varianza y otros indicadores de población que puede ser aproximado o estimado con datos de una muestra. Y dentro de la decisión, pues vamos a ver las pruebas de hipótesis para la media, la proporción, la varianza. Vamos a aprender a comparar dos poblaciones a través de sus medias, sus proporciones o sus varianzas. La prueba T-student, la prueba Z y la chi cuadrado. Miren que allá la escribí chi cuadrado. Y van a aprender también a comparar tres o más poblaciones. O sea, cuando hablamos de comparar poblaciones es que estamos diciendo, vamos a ver si hay alguna diferencia significativa estadísticamente entre el desempeño escolar, por decir algo, de los niños que están acompañados de sus padres y de los niños que están con la criada.
Entonces estamos comparando dos poblaciones. ¿Cuál es esta población de aquí? Los niños que están acompañados ¿de quién? De sus De sus padres. Y la otra es los que están acompañados de una empleada. No sé. Bueno, Me tocó irme. y cuando, bueno, y para comparar tres o más poblaciones, por ejemplo, a ver, vamos a comparar la calidad de vida de los empleados del sector textil, el sector de alimentos, por decir algo, y el sector farmacéutico. Vamos a comparar la calidad de vida de ellos, o sea, tres poblaciones o más, podemos comparar más. Esto lo van a aprender ustedes, la NOVA, la van a aprender con Norbey, Norbey es el que les va a enseñar esa parte. Y pruebas de correlación, que hablamos del coeficiente de Pearson, pero ustedes con la profesora también, la otra profesora Clara, van a aprender. El coeficiente de Pearson es para variables que son cuantitativas, pero van a aprender a identificar otras asociaciones con la profesora Clara, que es la que les va a enseñar pruebas no paramétricas, les va a enseñar el coeficiente de Spearman, y hay otro poco de coeficientes. Yo no sé si de pronto han escuchado coeficiente serial, coeficiente Tau de Kendall, ¿sí lo han escuchado? No. Profe, vamos a ver tantas cosas. Supuestamente sí. Y están las técnicas, vea, ya les voy a explicar. Ahí. Y la diferencia pues también presenta otras técnicas, Entre estas, ahora no pagan porque tanto tema sin pagar. entre estas vamos a ver análisis de correspondencias. No lo vamos a ver, sino que les estoy mostrando que hay otras técnicas. Análisis de correspondencias, componentes principales, análisis de conglomerados, análisis discriminante, regresión logística, esa sí la van a ver con Norbey. Análisis factorial y otros. Hay otros métodos estadísticos muy útiles en las investigaciones. Estos, por ejemplo, el análisis de correspondencia es para ver en las variables cualitativas qué acercamiento o qué distancia hay entre unos grupos de sujetos. ¿No está en tu institución? No, ese no está ahí. Bueno, ahora, me están diciendo que muchos temas, la idea que tengo es hacer un curso muy práctico. Vamos a trabajar todo el tiempo con el SPSS hoy porque pues es, digamos, la introducción al módulo y ya vamos a ver algo ¿de qué? ¿Son las 8:20? como va a ser siempre en esta sala, entonces tendríamos que pedir que los portátiles que nos prestan no los instalen en ese programa. Pero yo tengo aquí otra programación, mira. Hoy nos toca en el 303C, El jueves nos toca ya. en el 203C, el otro martes en el 212, son diferentes. Yo lo que voy a decir es que voy a decirle a Ernesto que esté, o sea, que todos los computadores donde vamos esté el SPSS. Que los pirateé, los vamos a copiar. Porque están muy útiles. Yo sí tengo uno viejito, no los puedo prestar. Sí, yo te lo presto. Pero eso depende. Bueno, pues listo. Eso, entonces, ahorita. ¿Por qué preguntar ahora?